El sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales.
El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales.
El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales.
El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero, y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2, y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que esto está predestinado hoy a caer. Vamos al suelo, le ponemos cinta al suelo. Al trismo sí, habrá que hacerle un agujero, ¿vale?
José. Ya, pero escucha. ¿Por qué necesitas? No, joder, iba a la casa de ¿qué habrá ido con tu tío? Yo no te he traído los logos, no te he hecho los logos. ¿Por qué? Escucha, pues ahora mismo está sin pero no sincronizado, no sé, tú lo mismo a internet, ¿no? Sí, estoy por wifi, metiendo por wifi. Pero ¿qué se oye? El lunes llamaré por la tarde que vengan a mirar. ¿Por qué se oye? ¿Esa es la tuya? ¿Seguro? Mira esta trocito. Pues aquí estamos. Algún día aprenderemos a usar esto. Hoy nos falla el router. Sí, lo estoy por el wifi, pero por el cable, así que algo le ha pasado que por el cable no funciona. Esto si no una cosa es otra. No hay que poner que funcione todo bien.
que te va a pillar tren. Hace tiempo que no me gusta.
culpa al jugador, no al árbitro. ¿Para cuándo? ¡Eh! ¿Qué dice?
tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua.
Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas tienen una mayor fotosíntesis, por tanto son plantas que tienen un mayor tamaño y dan una mayor producción. Y además los estomas consigue la planta tenerlos más tiempo cerrados, por tanto tiene una menor evapotranspiración y hace un uso más eficiente del agua, o sea, desperdicia menos agua. Aquí tenemos el sistema de producción de pimiento en invernadero y lo que consiste el experimento es, en cada uno de los tres módulos tenemos distintas condiciones ambientales. El primero sería sin control de la concentración de CO2 y el segundo y el tercer módulo consistirían en la aplicación de 400 y 800 ppm de CO2. Lo que estamos viendo hasta el momento es que con el alto CO2 las plantas
Sí. Que se vaya el árbitro también. Venga. ¡Sin portero! ¡Hay portero! Tira y falla porque claro, pásala rápido. Rebo, bien ahí. ¡Bien! ¡Hay portero, Borja! ¡Joder!
2 minutos, no, 6. Es 6. Vaya tela. Está pidiendo 2 minutos. Échale 8. 2 minutos. No es que puede la mitad, David.
Tírale al árbitro otra vez, 2 minutos. 2 minutos, ¡váyanse!
Sí, ya dos. Ahora te enseñamos los dos vídeos. ¡Buah! ¡Me ha sacado ahí! Vaya. Venga, chilla otra vez. ¡Ah! ¡Chilla otra vez! ¡Chilla, huevo! echándose mano a la cara y no lo han ¡Payaso! tocado. ¡Yo te has tocado! Madre mía, Está todavía está